oportunidad tenemos la presente ponencia que es relacionada a los retos y perspectivas sobre logística nacional e internacional. Lady, Ya estamos. bien, muy bien, Lady. Justo estaba haciendo una breve introducción sobre ti, ¿no? Que bueno, eres líder y pionera sobre Peruvian Agribusiness Partners en esta comunidad tan linda que estamos formando y bueno, estamos dando esta información de valor cada semana a los agroexportadores y también demás industrias que estén interesados en crecer y saber cuáles son las nuevas perspectivas o qué es las nuevas tendencias que están sucediendo, ¿no? Bienvenido, Beni, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo están Hola, chicas? Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes. Chicas, pues primero agradecerles por la invitación, por su tiempo. Bueno, justo estamos aprovechando para poder, bueno, hablar sobre la situación actual, pero igual un pequeño resumen. GS9 tiene 12 años en el mercado. Toda mi experiencia ha sido en agencias de carga internacional desde el 2009, entonces desde las prácticas hasta el día de hoy. La logística al día de hoy está un poquito complicada, pero no significa que nos vamos a desmotivar por el tema de lo complicado que está, porque igualmente se buscan oportunidades, ¿no? Nosotros igualmente como GSLO trabajamos tanto en cargas de importación como de exportación. De exportación pueden ser alimentos, todo el rubro de agro, plásticos, herramientas, y cualquier tipo de requerimiento que nos pidan nuestros clientes o nuestros propios agentes, porque también son nuestros agentes quienes nos cierran a nosotros los fletes, porque sus clientes en cada país son finalmente los que compran o adquieren los fletes, porque aquí de repente un cliente lo cierra en FOB. En el caso de la importación, casi todos igualmente son igualmente en FOB. El principal mercado que manejamos es China y nos estamos enfocando mucho en entre Latam, ¿no? Colombia, Chile, pueden ver muchos puntos. Ahorita para entrar en contexto, ¿no? Nos encontramos en una temporada alta desde el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque es la temporada de exportación de frescos. ¿Y eso a qué se debe? Porque tanto en Europa como principalmente Estados Unidos, Canadá, están en invierno. Entonces su producción, digamos, agrícola es mínima. Entonces son esos momentos donde requieren importar bastantes alimentos. Entonces son tanto Perú, Colombia, Chile, ya es en la época donde más exportaciones se tienen de productos frescos, refrigerados o alimentos en general, pero principalmente refrigerados, que es la temporada alta. Actualmente las navieras, para poder darles espacios a los clientes en esta época, digamos, de temporada alta, se está demorando entre 3 a 4 semanas para darle igualmente una reserva. Así sea de un producto de agro que requiere de repente un contenedor refrigerado o una carga general. Entonces, y dependiendo de cada destino, de repente se buscan las opciones de cada naviera para saber cuál de ellos de repente puedo conseguir con 2, 3 semanas de anticipación. Te pongo un ejemplo. Yo ahorita estoy exportando unos snacks para un cliente en Estados Unidos. Eh, Se hizo la reserva con 2 semanas de anticipación. ¿Por qué? Porque la naviera sí tenía salida para este espacio. Igualmente hay otras navieras que tienen quizás fletes más económicos, pero que no tienen espacio. Entonces ya va a depender igualmente lo que el cliente necesita, ¿no? Si es un tema urgente, va a tener que pagar un poco más para poder retirar las cargas. Para el caso igualmente de Intralatam, así ponemos un ejemplo, ¿no? También igualmente de 3 a 2 semanas para poder solicitar una reserva. Europa sí podía conseguir en 2 semanas, o hay veces que también las navieras te habilitan espacios adicionales, entonces hay que estar atentos a esos espacios adicionales para que la carga pueda salir, ¿no? Y como les comentaba, ahorita la temporada alta principalmente son a Europa y lo que es América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá. Buenísimo, gracias, Beni. Y por ejemplo, ahora lo que mencionas sobre el tema de la candelarización, sobre esa temporada alta que justamente, bueno, frutas y todo ello, y también, bueno, también la temporada pico ahora es San Valentín, ¿no? O sea, todo el mundo, aparte que está sacando flores, también hay fruta de por medio, ¿no? Entonces, como que cuéntanos ahí si has tenido algún hecho, algún suceso que ha sido de relevancia, ¿no? Ante las nuevas normativas, ¿no? Como te comentaba, en Europa principalmente. Mira, felizmente ha salido y no hemos tenido ningún tipo, digamos, de problema con nuestros clientes con el tema de las normativas de Europa, lo que están solicitando, porque muchos de ellos están tratando o esperando de tener todo en regla para poder exportar, porque saben la gran mayoría que si es que no hay le falta un documento, le falta algún tipo de permiso para que puedan exportar, esa carga quizás sí pueda salir de Perú, Ujú. pero no va a poder ingresar al país de destino.
Y eso finalmente, ¿a qué se lleva? Primero, en que la carga no va a poder ingresar. Segundo, sobrecostos con la naviera. Tercero, es que de repente esa carga o lo regresan o simplemente lo destruyen, ¿no? En el caso de lo que es frescos. Lo que sí te puedo compartir una experiencia es que un cliente que tuvo, al parecer fue su primera exportación. Esta carga igualmente nos lo cerró un agente en el exterior porque su cliente era para comprar ese producto y finalmente nunca se logró cargar con nosotros esa carga porque el cliente decía que la carga estaba lista, se fue el camión a Huachipa, recuerdo, para hacer el llenado en ese caso eran mangos, y los mangos nunca llegaron al punto de acopio. Entonces, eso que se generó sobrecostos para el tema del cliente, porque se retiró el contenedor vacío. Entonces, antes de ustedes programar, en el caso de los exportadores, su logística, asegúrense de tener ya todo igualmente en regla, primero la documentación y el tener el stock de los productos, ¿no? Entonces, una vez que ya sus productos están embalados, ya pueden programarlo. No, por un tema de urgencia, no hagan las cosas mal. Finalmente sé que este cliente logró exportar su mercadería, pero llegó a Europa, pero por no tener un permiso la carga no ingresó. Entonces, por un tema de urgencia, mira, un tema de urgencia y no tener la mercadería, o en este caso la carga lista, se hizo un mal servicio. Entonces, la recomendación es programar de manera ordenada la logística, ¿no? Y utilizar los partners, por ejemplo, como nosotros, como GCLog, para hacerlo de la manera correcta. A veces el cliente tiene la premura o su cliente allá en origen le dice, no, tienes que sacarla para esta nave. Mejor sean sinceros y así igualmente eviten cualquier tipo de sobrecostos. Genial. Y de pronto, Benny, ¿cómo ves desde la perspectiva ya de sostenibilidad, ¿no? Porque de pronto ya con nuevas normativas que se están dando, así como lo mencionaba también Mónica, quizás ahora, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? El Green Deal que están impulsando y en donde requiere hasta cierto punto la inversión en tecnología, ¿no? Para hacer el seguimiento de trazabilidad, entre otros aspectos. ¿Cómo ves que afectan estas normativas de pronto ya de cara con el sector logístico para las empresas que están exportando? Bueno, buena pregunta. Realmente, a ver, si vemos la situación actual de los exportadores, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Verduras o los agroexportadores, los grandes son los que tienen la tecnología. Los pequeños todavía aún no, o les cuesta adquirir la tecnología. ¿Qué sugerencia igualmente que se pueda dar? Es que puedan trabajar en conglomerados, en clusters, ¿no? Es la manera para poder ser de manera, primero ser una empresa de manera legal o una entidad de manera legal, porque si por OVE ustedes no tienen, digamos, el capital para poder invertir en tecnología, hay muchas, digamos, oportunidades que el Estado brinda para aquellas empresas que quieren tecnificarse, ¿no? Y te dan el capital, les presentan el proyecto, les dan el capital y al fin y al cabo es un beneficio para todos. Entonces, sí hay oportunidades, tienen que igualmente tecnificarse, y igualmente apalancarse de estas, por ejemplo, tipo como Proinversión o instituciones que fomentan igualmente para que tu empresa se vuelva igualmente más sostenible, ¿no? Y no solo, digamos, de capital nacional, sino también hay de capital internacional. Lo que falta, digamos, es que la información llegue hacia estas empresas la que necesitan. Pero sí, ahí están, o sea, hay muchas oportunidades para que ellos puedan digamos, beneficiarse de esos capitales para que ellos puedan tecnificarse y hacerlo de manera correcta y al fin y al cabo sean más productivos, ¿no? Lo que mencionas es muy cierto, Beni. Definitivamente hay tanto programas nacionales como internacionales y a veces el cuello de botella definitivamente es la parte documentaria, ¿no? O la parte de cumplimiento de todo ese proceso porque a veces es un poquito largo, ¿no? Y siempre ahí se desaniman algunas de las empresas, ¿no? Pero sí, definitivamente hay fondos, tanto nacionales como internacionales, y los internacionales, sobre todo, que ellos hacen un filtro bastante, con muchos criterios, ¿no? Que por ejemplo, el tema de laboral, comercio justo, en fin, serie de certificaciones que son complementarias digamos, a la parte tecnológica, ¿no? Entonces sí, ahí reafirmo lo que menciono, que también justo lo que me parece interesante que podría sumar a lo que estás mencionando es, por ejemplo, en el tema de la cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, toda la parte logística y todo eso,
¿cuál crees que, por ejemplo, es un hincapié o talón de Aquiles de repente para los agroexportadores, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, creo que en el tiempo, en los últimos 20 años, desde la promoción que digamos, se constituyó, se creó la ley de promoción agraria, ha habido un crecimiento bastante imponente, ¿no? Para el sector agro. Y si bien es cierto, han habido proyectos, ¿no? Tanto de irrigación, de carreteras, en fin, que ha habido complementarios para poder mejorar Perú como ser un país competitivo. Pero, por ejemplo, ¿qué otros factores consideras que puedan ser oportunos para que sigan creciendo y se siga impulsando en el sector agro? Mira, por ejemplo, el 80% de la carga, digamos, que se mueve tanto de IMPO, de Expo, puede ser un poco más, es a través del Callao. Entonces, digamos, casi toda la mercadería para poder, digamos, esté en el centro, en la selva o en la sierra, para que pueda exportarse, tiene que ser por medio de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría igualmente fomentar? Y es algo que, bueno, por lo menos la ley está o el marco legal, es el tema del cabotaje, ¿no? Que Callao no solo sea el único puerto para poder exportar, digamos, de manera internacional. Tenemos un Paita, tenemos un Salaberry, tenemos Paracas también, que están moviendo igualmente carga actualmente, ¿no? Entonces creo que se debería fomentar bastante que esos puertos se habiliten y que internamente pueda haber un cabotaje, ¿no? Puede ser que la carga igualmente zarpe a través de, no sé, pues de Chancay o a través de Callao, pero necesitamos igualmente barcos alimentadores que puedan igualmente transportar mercadería. Si yo dejo, no sé, pues en Paita y quiero que salga más rápido, de Paita a Chancay y luego de Chancay a China 20 días, ¿no? Entonces, sí debería haber o fomentarse el tema igualmente del cabotaje, ¿no? Que al fin y al cabo son naves pequeñas que van a alimentar a los principales puertos tipo o Chancay o Callao. Buenísimo, buenísimo, Wendy. Gracias por tu opinión. Y por ejemplo, y ahora, ¿cuál crees que también sea, por ejemplo, ya hemos tenido hace poco una inauguración del puerto de Shanghái, que hemos mencionado, en fin, hay muchos más proyectos sobre el tema de cerrar de proyectos de irrigación Chavimochi, que en otras etapas, en fin, hay mucho más presupuesto abocado a ello y si bien es cierto también la fuerza trabajadora, la parte privada es bastante importante porque ellos son muchas veces desde la perspectiva, desde la iniciativa, las peticiones, en fin, ¿no? Y, por ejemplo, hay navieras que, por ejemplo, ya han inaugurado, si no me equivoco, en Piura, plantas de instalación de procesos productivos, también hay CITES. Por ejemplo, ¿cuál crees que actualmente está afectando o de repente es un reto de crecimiento también en general para el sector de exportaciones agro? Mira, desde el punto de vista, por ejemplo, logístico, ¿no? A ver, ¿qué idea hay? Sin ir tan lejos, nuestro vecino de Colombia, ellos igualmente tienen sus puertos principales, ¿no? Cartagena, Buenaventura, pero también tienen otros puertos que son secundarios que también exportan. Pero en cada ciudad donde ellos producen, también ellos tienen disponibilidad de poder retirar un contenedor vacío. No como en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Si quiero exportar desde Trujillo, de repente tengo que retirar el contenedor vacío acá en Callao, ¿no? O sea, todavía no está tan habilitado, digamos, que los contenedores vacíos roten a nivel del Perú, de las principales zonas donde se exportan, ¿no? Por ejemplo, Paita sí tiene, eh, Chancay ahora tiene, ¿no? Callao también, pero en el sur, ¿no? Debemos igualmente de disponer contenedores vacíos, ¿no? Entonces sí se debería fomentar, y no solo alrededor de la costa, sino también no sé, pues en la selva, en la sierra donde se exporta, porque ¿qué haría eso? Que el transporte terrestre cueste menos. Entonces, si tú vas a vender a tu mercadería en un precio FOB, va a ser que igualmente tu precio FOB, al vender al cliente, sea más competitivo de repente que otro país. Entonces, al día de hoy, ¿qué es lo que hacen la gran mayoría? Retiran el contenedor en el Callao, se van, por ejemplo, hasta Huancayo, y de Huancayo hacen este servicio de llenar la carga, ¿no? En el caso, por ejemplo, del contenedor reefer, si la carga no necesita refrigeración, ¿no? Y que puede ser como carga seca, vía, igual hay un camión que viene hasta acá, hasta, hasta, hasta Lima para poder hacer el cargado, ¿no? Entonces la idea es, yo creo que desde la parte logística, encontrar más puntos para poder retirar contenedores vacíos, mejorar las vías, o algo que se viene que es tan importante que es, bueno, ya no se va a llamar carretera central, ¿no? Sino va a ser esta vía que tiene, igualmente va a ser la primera vía que se va a construir entre montañas,
¿no? Eso va de todas maneras a beneficiar mucho, mucho para los exportadores. No, exportadores e importadores, pero principalmente para que los alimentos que se puedan o cultivar en los Andes, en la sierra o en la selva, o sea, puedan llegar a otros países, ¿no? Has mencionado, Beni, que ya, ok, nos queda claro que el puerto del Callao, pues de pronto es el más importante, ¿no? Pero frente a esta, digamos, coyuntura y con la nueva apertura ya del puerto de Chancay, ¿qué ventajas competitivas has podido observar o previsionas, ¿no? Y retos también ante esta reciente apertura. Te comento un poco los retos que es nuestro día a día. A Ya, raíz de la apertura del puerto de Chancay y estando también en una temporada alta, actualmente el Callao sufre un déficit de transporte, de transporte terrestre, de plataformas para contenedores. ¿Por qué? Porque al abrir el puerto de Chancay y varias cargas que debieron llegar a Callao y están llegando a Chancay por un tema que el puerto del Callao está congestionado, los transportes al día de hoy se están yendo a recoger carga a Chancay. Es decir, desabastecen Callao, se van a Chancay para entregar carga igualmente acá a Lima, regresan nuevamente, se van a Chancay y genera igualmente un déficit de transporte terrestre, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, usualmente si yo quiero coordinar o en épocas regulares, yo podía coordinar un transporte el día de hoy para mañana yo encontraba. Ya, si yo quiero un transporte a esta hora, que son 3:30 de la tarde, 13:23, quiero para mañana, no voy a poder encontrar. Entonces, por ahí se está generando un poco igualmente, digamos, de problemas fuertes. Entonces, y más aún que el puerto del Callao está súper congestionado, o sea, demasiado, las vías están colapsadas, necesitamos igualmente ahí que pueda haber una mejora. El puerto de Chancay, si yo lo veo, digamos, a futuro, va a descongestionar un poco el puerto del Callao, pero no significa que el puerto del Callao va a perder carga, más bien lo va a descongestionar y que sí es necesario para poder descongestionar. Ahorita, por ejemplo, el transporte terrestre de Chancay a Lima sí es un poco elevado. ¿Por qué? Porque no hay una plataforma logística en el puerto de Chancay. ¿Qué es lo que hacen los camiones que están acá en Callao? Se van desde Callao o desde Ventanilla hasta Chancay, retiran la mercadería del puerto, le entregan, por ejemplo, a ATE en el caso de una importación, y luego de ATE tienen que devolver nuevamente el contenedor vacío en Chancay. Las cargas que llegan en Chancay, al día de hoy, los contenedores vacíos se devuelven en Chancay. Esa es la solicitud igualmente de la misma naviera. Entonces está generando. Pero si yo veo un lado positivo, por ejemplo, para el tema de las exportaciones, actualmente sí están teniendo el servicio directo desde Chancay hasta China, que son 22 días de tránsito. Imagínate, o sea, ahí te ahorras tranquilamente 15 días. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Lo que toca acá igualmente es hacer un trabajo en conjunto de mejorar la logística interna, principalmente el tema del transporte. Ahorita una gran demanda, es más, hay empresas extranjeras y nacionales o pequeños empresarios que quieren comprar un camión, pero, ok, los camiones los pueden tener, pero no hay choferes, porque los choferes están tan demandados ahorita que igualmente o lo está contratando una empresa aquí ya en Perú pagándoles un poco más y prefieren moverse, o muchos de ellos ya han migrado también. O simplemente no hay un chofer que todavía tenga, o sea, que tenga igualmente todos los permisos, la licencia para poder conducir este tipo de camiones. Entonces, aquí va a haber un proceso también de aprendizaje, ¿no? Ahorita se abre también una oportunidad. Alguien que sepa manejar carro, les recomiendo que puedan sacar su licencia para poder manejar camiones de estas plataformas, porque ahorita sí va a crecer bastante. Eh, Tengo un amigo, por ejemplo, que está comprando un camión a raíz de eso, pero también tengo otro que quiere comprar un camión y le pregunto, ¿no? ¿Pero ya tienes identificado tu chofer? No, eso lo veo después. Pero si tú le preguntas al día de hoy a un conductor, oye, ¿sabes qué? No sé, ¿me puedes referenciar a alguien, a un chofer para poder contratarlo para que pueda ser el chofer de esta plataforma, de este camión? Te van a decir, no hay, están escasos también. Entonces, es un proceso igualmente de poco a poco ir creciendo, saber las oportunidades también, ¿no? Para poder cubrir esas vacantes que se necesitan, que realmente son necesarias. Igualmente, acá, como les comenté, el puerto de Callao está congestionado. Por el caso de las importaciones, mucho cuidado, porque la carga se queda en el puerto
y como las vías están congestionadas, de repente un almacén extraportario no lo puede retirar, o el mismo puerto no puede ¿cómo se llama? Retirar la mercadería al transportista, sacarlo, y están pagando tranquilamente adicionales por contenedor $500 por usuario operativo adicional por unos 5 o 7 días. Para el caso de las exportaciones también tuvimos un caso con un cliente que su booking eran por 5 contenedores y finalmente cuando llegó el día para exportar nos percatamos que solo se pudo cargar uno. Hasta el día de hoy estamos revisando por qué el extraportuario, el negocio extraportuario no entregó la carga al puerto, ¿no? Entonces, y eso igual se va a generar sobrecostos de estadía, sobrecosto igualmente de una cancelación por un booking no utilizado. Parte de la situación actual ahorita está generando bastante sobrecostos. Entonces la recomendación es se puedan programar o anticipar con la debida anticipación. Y en este contexto que mencionas, ¿no? De pronto de algunos desafíos y claro, perspectivas también que has comentado, ¿cómo ves el clima laboral, ¿no? Respecto ya a componentes específicos, conflictos sociales, sindicales, huelgas en los puertos, que haya generado algún tipo de interrupciones, no sé. Mira, sí ha habido igualmente, por ejemplo, huelgas, ¿no? Que igualmente cancel una huelga o un paro de transporte, eso nos perjudica totalmente. Y en épocas, el año pasado, creo que en noviembre hubo uno, donde sí no, o sea, por un día de para nos perjudicó bastante. O sin ir tan lejos, el tema de los feriados nos perjudica a nosotros operativamente. Y no solo como, o sea, estamos viendo digamos, una situación que no se ha vivido creo que nunca en el país al día de hoy, como, con un nuevo puerto, que es el puerto de Chancay. Dos, igualmente, una temporada alta de frescos. Y tres, es que tanto el incremento de importaciones y exportaciones ha crecido bastante comparado con los años anteriores. Entonces, un ejemplo, ¿no? Y la importación ha sido 20% más que el 2023. Entonces, sí, igualmente hay más movimiento y cualquier tipo de repente de conflicto social, de huelga, de un paro, sí perjudica igualmente a la coordinación logística, tremendamente, ¿no? Entonces, toca igualmente a alianzar o hacer igualmente las cosas de la manera correcta para que esto igualmente no nos siga perjudicando, ¿no? Y al fin y al cabo, quienes pagamos, digamos, los sobrecostos somos nosotros, los usuarios finales, ¿no? Porque igualmente el importador, el exportador, le va a pagar a la naviera el sobrecosto. Entonces, la importación con un sobrecosto, generalmente yo como usuario termino pagando ese adicional, ¿no? Porque las empresas no perjudican, digamos, su ganancia. Gracias, gracias Benny por esa perspectiva y entiendo que esa fluidez debe ser importante y para tomar acción, ¿no? Hace poco también, bueno, vimos unas noticias, Lady justo me lo compartió que, bueno, hay un comité en las cuales están atendiendo justo todos estos temas coyunturales, ¿no? El tema de sobrecostos, sabotaje, ¿no? Porque, cierto, no solamente tiene un impacto, desde una perspectiva cliente, sino también ustedes los operadores, ¿no? Por los contratiempos, en fin, y todo finalmente repercute en un incremento, ¿no? En una reducción de rentabilidad, también un destiempo en la entrega de producto, ¿no? Sobre todo los productos sensibles que es, por ejemplo, los perecibles, ¿no? Quizás el producto procesado, los productos secos pueden tener cierta tolerancia, pero también implica un sobrecosto, ¿no? Y la parte comercial que también es súper importante para los exportadores, ¿no? Así como importadores, ¿no? Que también justo eh, campañas, en fin, momentos que ellos necesitan el producto y son decisivos. Han sido, como te digo, o sea, son muy difíciles ahorita, no solo por la coyuntura actual, sino venimos igualmente de puertos predecesores que están congestionados, ¿no? Por ejemplo, mucha de la carga que viene de China o de Europa pasa primero por México, un Manzanillo, o un puerto, o un Lázaro Cárdenas, que al día de hoy, o sea, está colapsado totalmente, pero tiene que llegar, ¿no? A veces igualmente la carga tiene que esperar más días ahí, Buenaventura también, congestionado. Entonces, todo eso igualmente hace que la congestión de otros puertos nos perjudiquen acá también a Perú. Ha pasado que, como igualmente el puerto de Callao están congestionados y ellos ya vienen atrasados en el tema, me refiero a las navieras, las naves vienen atrasados en su itinerario, prefieren no recalar en Callao, irse a Chile y luego volver a recalar a Callao. Entonces, los clientes igualmente ellos tienen un compromiso, ¿no? De sus tiempos,
pero sí yo al día de hoy, tanto para la INPO, la Expo, le digo a los clientes que estamos en tiempos distintos, tienen que planear de manera distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, si no es una campaña para el Día de la Madre, ya desde noviembre se debe estar trayendo la carga. He tenido cargas de clientes que la tarde canceló su recalada a Callao, debió haber llegado el 4 de diciembre, finalmente llegó el 30 de diciembre. ¿No? Imagínate que el cliente hubiera tenido una carga de campaña para esa carga, para esa nave, perdón. Hubiera sido, no una pérdida, pero hubiera tenido que igualmente guardar ese stock para venderle el siguiente año. Entonces, ahorita es prevenir bastante venta, o sea, bastante, coberturarse bien. Lo que sí voy a intentar sobre todo es que las naves sí le dan la prioridad a los frescos, a los patrocinios que están recuperados. A eso sí le dan prioridad. O sea, prefieren igualmente ver si solo tienen de repente, les pongo un ejemplo, la Canaria solo tiene un espacio para 50 contenedores, le da más prioridad por ejemplo, y si tuvieran 50 reefers, le van a dar la prioridad a los reefers que la carga sea. Entonces, más o menos para que tengan una idea. La quincena de marzo debería estar acabándose, quincena, finales de marzo, digamos, la campaña igualmente de los frescos, pero igualmente veamos cómo va a ir desenvolviendo el mercado, ¿no? Porque acuérdense que estamos en una época de crecimiento. Perú, en el caso de México, tiene muchos proyectos, carreteras, infraestructura, para poder igualmente seguir creciendo y al fin y al cabo necesitan productos de importación. Entonces vamos a ver cómo se va a ir generando esto y cómo el Estado también va a actuar, ¿no? Ante esa situación que están generando sobrecostos, principalmente el puerto, que es lo que dice, ¿no? Porque yo solo te doy 48 horas libres para poder retirar la mercadería, otro contenedor, pero la realidad es que yo no puedo retirar en 48 días porque la vida no tengo citas para poder retirar. Entonces, si tú no me das, digamos, las herramientas para poder retirar la mercadería, ¿por qué me cobras un sobrecosto? Entonces, ahorita sí, varios gremios, la Asociación de Gente que Carga, el mismo ADEX, ¿no? Que están igualmente un llamado de para que esos sobrecostos, o sea, se pueden eliminar, llegaran a un punto, porque quizás para un pequeño empresario, sí, de todas maneras, esos quizás $500 es el 30% de su ganancia. Entonces, hay que igual prever. Genial, Beni. Recomendaciones finales que puedas darles a las pymes al momento de enlazarse con compañías como las de ustedes de GS Log para que puedan realizar sus envíos y de pronto también para los que quieren hacer una primera exportación. Perfecto. Primero, no tengan miedo a poder exportar. O sea, quiten ese miedo. O sea, nosotros los operadores logísticos, en este caso GSLO, tenemos ya toda la experiencia para darles soporte, hacer ese brazo que ustedes necesitan. Ustedes dediquen igualmente a producir sus alimentos, igualmente a cultivar y a buscar sus clientes finalmente, que es lo que necesitan. Recuerden que exportar es necesario porque en esta, digamos, en vivo he hablado más del tema marítimo, pero acuérdense que también tenemos la parte marítima, la parte aérea, ¿no? Puedes exportar de repente en cajas, ¿no? De unas 5 cajas del mismo producto y lo manejas de manera aérea, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. O la carga marítima, no llenas un contenedor completamente, solo tienes una paleta. Y el cliente dice que te pide una paleta, le exportas una paleta. Pero tienes que saber cuánto es tu costo logístico actual aquí, ¿no? Entonces, para poder vender, el cliente te va a pedir de repente una importación en CIF, otra en FOB. Entonces, sí deben tener a un operador logístico y les puede ayudar a hacer su brazo, digamos, logístico para que ustedes puedan hacer su costeo y de esa manera poder cerrar su negocio. Entonces, pueden exportar, recuerden, pueden exportar vía aérea, pueden exportar vía marítima una paleta, cajas también o un contenedor. Todo depende igualmente de lo que los clientes le pidan. Y no tengan miedo, no tengan miedo. Si tienen toda su documentación a tiempo, muchos de los países solo te piden registro sanitario para poder exportar y simplemente asegúrense que sus clientes allá en destino, cuando ustedes quieren exportar, tengan todos los permisos necesarios para que igualmente ustedes puedan mandar la mercadería. Si ellos les dan luz verde, pueden hacerlo. Si tenían algún filtro de compradores. Y una recomendación, por ejemplo, o sea, es asegurarse que son estos clientes, ¿no? Quiénes son, cómo llegan, ¿no? Igualmente tienen entidades como Promperú, igualmente puedan, digamos,
hay un pequeño filtro, ¿no? Asegúrense que de repente ese comprador, ya sea un comprador frecuente, tiene igualmente un acuerdo de la carga, ¿no? Nunca tengan la mercancía sin haber recibido un anticipo, ¿no? Ustedes tienen que llegar a un acuerdo con este comprador con el tema de los anticipos, ¿no? Y igualmente, igual ver las rutas de las navieras, no solo simplemente crean una reserva, ¿no? Según cuánto tiempo de tránsito va a ser esa reserva. Y recuerden que una reserva, ya sea marítima o aérea, es una reserva estimada. Entonces, principalmente eso. Y en el caso de la importación, por ahí igualmente, si es que desean importar de repente tecnología, maquinaria, asegúrense en la página que donde ustedes los pueden comprar, ¿no? Que sean, digamos, exportadores frecuentes, lean igualmente cómo los califican, ¿no? Y por ahí, o si no, buscan a un broker que pueda hablar en español y ellos puedan comprar por ustedes puedan asegurarse que la mercadería que ustedes quieren sea la necesaria. Por ejemplo, si traen tecnología, asegúrense de ser como que muy cuidadosos en lo que van a pedir, ¿no? Si necesitan esta máquina, este nivel de potencia, o sea, tienen que pedirlo detalle, porque si no, igualmente, en cualquier parte del mundo pueden llegar a lo que ellos creen que tú necesitas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con, digamos, de lo que ustedes van a importar. Y gracias, Benny, por toda esta información y ese bagaje, ¿no? Basados en la experiencia, ¿no? Ahora, un poquito ya para ir cerrando, quería que nos compartieras tus redes, tu contacto, para dónde podemos encontrarte, ¿no? Si bien es cierto, también te vamos a etiquetar en las publicaciones, pero de repente hay personas que están interesadas en ya ir de repente viene una cotización, tienen un programa aquí en el segundo trimestre, ¿no? Al segundo año, y saber qué servicios puedas ofrecerlos, ¿no? Y también las recomendaciones que ahora has plasmado, ¿no? Claro que sí. Primero, nuevamente, chicas, gracias nuevamente por su tiempo. Gracias igualmente. Ha sido muy enriquecedor también para mí este live. Son a veces preguntas que quizás uno del día a día le sabe, pero de repente los importadores o exportadores no conocen la situación actual, ¿no? ¿Por qué está de todo lo que está pasando? ¿Por qué esto sobrecosto? Entonces, bueno, van a etiquetar en la página de Instagram de GSLog, se pueden comunicar habitualmente por el inbox de GSLog o al código pricing, que es pricing@gslog.pe o a mi correo, que es beluna@gslog.pe. Ahí nos pueden pedir cualquier tipo de requerimiento y le podemos dar el soporte. Recuerden igualmente que en marzo baja un poco la temporada, a partir de marzo se pueden negociar mejores tarifas. Así que, pero si tienen algo urgente, les recomiendo, por ejemplo, si ya tienen una producción que va a acabar en 2 semanas, ya deben tener sus reservas en mano, ya sea vía marítima o vía aérea. Esa es mi principal recomendación. Listo. Beni- Muchas gracias, Benny, nuevamente por tu tiempo, tu conocimiento y nuevamente por todos los datos tan importantes que seguramente muchas empresas lo van a tener en cuenta. Sí, de Gracias. hecho, Benny, muchas gracias por tu asistencia y por toda tu experiencia con nosotros. Muchas gracias. Y seguimos en contacto. Ya nos veremos quizás en otro live y veamos cómo nos va a medio de año para Sí, ver. De todas maneras, aquí la sí, ventaja es cada mes es diferente, ¿no? Y se ven nuevos desafíos, nuevas dinámicas y variaciones. De todas que maneras. sí, de hecho, de todas maneras. Gracias, Benny, nuevamente. un abrazo, cuídate. Gracias, cuídense. Gracias.